Bona tarda a tothom, gràcies per venir, malgrat la que està caient, perquè sempre cae. En fi, doncs, bueno, yo estoy aquí para presentar una nueva, porque es en castellano, una nueva edición de la Divina Comedia, en versión castellano, traducida por mi amigo, que en paz descanse, Leonardo Rivera Recio. Murió el mes de febrero, terminó la traducción y la corrección y se fue a la otra vida. ¿Y cuál es lo singular o diferente de esta edición, de esta traducción? Que está hecha literalmente según los métodos tradicionales. Es decir, de forma literal, una traducción literal, pero razonada, digámoslo así, no mecánica. De manera que yo creo que es tal vez la más fiel al original italiano, ven, florentino, en fin, lo que sería la matriz del actual italiano. Le costó 10 años traducirla. Y bien, una vez esto dicho, bueno, la edición que tenéis aquí, pues contiene también al final una adenda en la que hay un trabajo de Manuel Dosborg, hecho a partir de la exégesis tradicional, donde comenta un pasaje del infierno de Dante, pero en realidad comenta la Divina Comedia desde la perspectiva tradicional, la exégesis antigua, la hermenéutica antigua. Y hay un segundo trabajo que he hecho yo y que sigo sus pasos, puesto que fue en este mundo mi instructor, y por tanto yo imito a los buenos. Y, en fin, y el objetivo, ¿cuál es? Pues intentar, digamos, crear de alguna manera el interés por el sentido profundo de la Divina Comedia. Porque la Divina Comedia, desde su aparición, desde su publicación y divulgación, que tuvo comentarios, digamos, que hubo muchos autores a lo largo de los siglos que comentaron el sacro poema, como dice Dante. Es un sacro poema, un poema sagrado. Pero, bueno, hay muy pocos, yo creo que hasta la modernidad, la época contemporánea, que la han abordado desde la perspectiva tradicional. Bien, ¿de qué trata la Divina Comedia? Pues es una obra iniciática que contiene un secreto, una ciencia oculta. Y esa ciencia oculta es digamos, el leitmotiv, el fundamento sobre el que Dante construye sus más de 11.000 versos. En definitiva, habla de nosotros, de lo que estamos haciendo aquí, de cómo podemos salir de este mundo perdidos o condenados, el infierno o el paraíso. Nuestro estado, y lo dice Dante en muchos sitios, en muchos pasajes, nuestro estado es lamentable en este mundo, caído, es el mundo de las tentaciones y de alguna manera lo que te enseña es que sin darnos cuenta, o sí, estamos labrando nuestro futuro en el otro mundo. Estamos construyendo el lugar que vamos a ocupar en el otro mundo. Claro, evidentemente, para un ateo esto pues no tiene mucho sentido. Simplemente cogerá la Divina Comedia como una construcción literaria bella, como una poesía bella, riquísima en imágenes, en alegorías, en símbolos, y ya está, como puede abordar la Eneida, la Ilíada o la Odisea. Cito estos tres porque son tres textos sagrados. La Biblia de los griegos era la Ilíada y la Odisea, y nosotros lo hemos convertido en literatura. El mundo moderno ha convertido la revelación en literatura. Y con la Divina Comedia pues ha pasado lo mismo.
Él no duda en decir que no es obra suya, que es una inspiración que viene de Dios, del único Espíritu, y por eso le dice que es este sacro poema. Y por eso, Emmanuel Dosborg pues, nos instruyó acerca del sentido profundo de la Divina Comedia, y yo he intentado pues, a continuar sus pasos, ocupándome de elementos, de símbolos y elementos fundamentales del poema. Y que el problema es que si no conoces la hermenéutica antigua, es muy difícil saber de qué habla la Divina Comedia, la Biblia, la Eneida o en fin, las Metamorfosis de Ovidio, por poner otro autor. A lo largo de los siglos, como he dicho, hay muchos autores que se han ocupado, pero hay uno importante, que de finales del siglo XV, que es Cristoforo Landano. Cristoforo Landano hizo una edición de la comedia, de la Divina Comedia, el Boccaccio le llamó divina, y empezó a comentarla. Y entonces, en ese comentario, que lo siguen repitiendo los eruditos hasta hoy, muchos de ellos, por ejemplo, dice que nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura y tal. Nel mezzo del camino, en medio del camino, dice, es que como la vida de un hombre es su promedio es de 70 años, claro, pues Dante empezó a escribir su comedia cuando tenía 35 años. Y lo siguen repitiendo hasta hoy. Esto es totalmente hojarasca, es superficial. Hay un mezzo misterioso, iniciático, fuera y dentro del hombre. Ese es el mezzo, el medio, entre dos extremos. Pero, bueno, hay algunas partes que se acerca más, podemos decir. Por ejemplo, dice que la selva oscura es la ignorancia y la oscuridad del cuerpo. Esa es la selva oscura, eso no está mal, pero en definitiva, hasta el siglo XIX, mediados, se publica en 1842 Gabriele Rossetti, que nace en Italia en el siglo XVIII y muere en 1854 en Londres, vivía en Londres. Gabriele Rossetti, que es el padre de Dante Gabriele Rossetti, uno de los fundadores de la hermandad prerrafaelita inglesa. Y este autor escribe una obra que la publica en 1842, que se titula La Beatrice di Dante, la Beatriz de Dante. ¿Y qué dice en su obra? Que todo es una gran alegoría y hay una cosa que está oculta allí. Hay una ciencia oculta. Y, citando a Dante, dice, porque ¿qué es la alegoría? La alegoría es una verdad oculta bajo una bella mentira. Y esa es aquí empezamos a comprender por dónde va el sentido profundo, qué ejercicio mental hay que hacer para acercarse al sentido profundo, porque todo es una gran alegoría vestida de una bella mentira. La bella mentira es el aspecto literal de la Divina Comedia, pero luego está el sentido profundo. Y él dice, pues la Divina Comedia esconde una ciencia oculta, y a esa ciencia oculta Pitágoras la llamó filosofía. Y en realidad la ciencia oculta de la Divina Comedia es la filosofía oculta de Agripa. Es el primero que dice estas cosas. Me parece que este hombre tuvo una buena inspiración, una buena escuela para comprender el sentido profundo de lo que estaba diciendo Dante. Y además Gabriele Rossetti no quiere encorsetar su interpretación, coger la Divina Comedia y encasillarla en su interpretación, sino que va a buscar la Divina Comedia y va a buscar las perlas que hay en la Divina Comedia. Es decir, no, yo soy alquimista, entonces vamos a ver, la Divina Comedia es una obra de alquimia, y empieza, bueno, el infierno tal, el fuego, no va por ahí.
Lo que hay que ir, como decía Manuel Dosborg, hay que buscar las perlas ocultas o evidentes en los textos, porque también, evidentemente, hay mucha hojarasca. Entonces, bien, Rossetti dice, la Divina Comedia contiene una filosofía oculta, una ciencia oculta, y a esa ciencia oculta también le podemos llamar Beatriz o filosofía. Ahí ya te rompe los esquemas, porque ¿qué importa si Beatriz vivió realmente, se enamoró de ella, murió, qué día murió? No tiene ninguna importancia, a no ser que quieras saber solamente la biografía profana de Dante. Si te interesa el texto y no la persona, esto no tiene ninguna importancia. Y continúa diciendo Gabriele Rossetti, ¿de qué habla la Divina Comedia? Pues habla de la regeneración y de los misterios, de los antiguos misterios. Por tanto, misterio en griego significa iniciación. Por tanto, la Divina Comedia es un texto iniciático en la que el ser humano pasa de un estado caído a otro, glorificado, regenerado, etcétera, que es ese proceso de las tres partes de la Divina Comedia. Se ocupa también, entre muchos otros aspectos, del intelecto. Y dice, el intelecto, en griego es nous, el intelecto es un don, el nous es un don. Y el intelecto, dice, es el número 9, pero no solo inventa, no, es que lo dice Dante en la Vita Nuova. En la Vida Nueva, Dante dice, el intelecto se puede asimilar a las estrellas, al cielo y a la verdad, y al número 9. ¿Por qué? Porque según Pitágoras es el número perfecto. Tú multiplica 9 por cualquier número, la resultante siempre será 9. Es decir, como Dios que se emulsiona en la creación y se recoge el mismo, nunca pierde su esencia, el 9. Siempre aparece el 9. Es el número de Dios, viene a decir. Muy bien dicho, por cierto. Y aquí cito la frase más importante de la obra en la que René Guénon se ocupó de la Divina Comedia, que dice que de Pitágoras a Virgilio y de este a Dante, la cadena de la tradición no se quebró en la tierra de Italia. De Pitágoras a Virgilio y de Virgilio a Dante. Virgilio es el iniciador, el padre espiritual de Dante. Virgilio, el poeta, el sabio poeta Virgilio. Virgilio es pitagórico, esto no hay ninguna duda, como de hecho lo es Platón y todos los neoplatónicos. Virgilio es pitagórico y el pitagorismo es como una gota de aceite en la tradición espiritual hermética, digamos, de Occidente. Está en todas partes. Está en las sociedades secretas, está en la filosofía, está en las matemáticas, está en la geometría. En todas partes tenemos el pitagorismo. Bueno, me he entretenido un poco aquí en este aspecto porque me parece interesante reivindicar la figura de Gabriele Rossetti porque dio en el clavo. Este señor entendió de qué estaba hablando la Divina Comedia. Como decía Manuel Dosborg, el autor del primer trabajo de la Adenda, en la Divina Comedia no hay antes y después, igual que en la Biblia, porque muchas veces lo que debería estar al principio está casi al final de la obra. Lo que debería figurar en el infierno está en el paraíso. Y esto es lo que debemos descubrir, desentrañar, digamos, poner orden en ese caos aparente. No hay antes y después, pero seguro, en la Divina Comedia. Todo está repetido decenas de veces, tal vez cientos de veces. La poesía, decía Manuel Dosborg, es la flor de la vida y a veces el fruto. Pues la Divina Comedia es la flor y el fruto de la vida verdadera. Y se le puede aplicar muy bien. La Divina Comedia es la flor y el fruto de la vida nueva. Pues si lees la Vida Nueva, sobre todo, comprenderás bastante de la Divina Comedia.
donde precisamente se habla de ese 9, donde se dice que la alegoría es una bella mentira en realidad, etcétera, etcétera. Bien, Virgilio es el poeta de Occidente y él está vinculado a Virgilio, y aquí da lo mismo que hacía 700 años que había muerto Virgilio, no importa. En el otro lado no hay tiempo. Lo importante es que tú te puedes vincular a un maestro antiguo, a un sabio antiguo, a través de su obra, si la ha dejado. Si tenemos la suerte que ha dejado alguna obra escrita. Porque la sabiduría, digamos, viva, de alguna forma está oculta en las palabras de su obra. Y esto es lo que hizo Dante. Y entonces, digamos que, tiene una experiencia que, en fin, comienza la Divina Comedia. Nel mezzo del camino de nuestra vida mi retrovai en una selva oscura. Está en una selva oscura donde hay cantidad de animales, de bestias que quieren devorarlo. Dante no explica cómo llegó ahí. Pero dice mi ritrovai, no me dice mi trovai. Mi ritrovai, me reencontré, me volví a encontrar allí, porque tal vez ya había estado y no había pasado nada. Y de repente, allí, en ese lugar peligroso, se le aparece el maestro iniciador, o el ángel iniciador, o el Espíritu Santo, o Gabriel, en fin, cada tradición espiritual le pondrá un nombre. Pero en definitiva es su maestro iniciador, su padre espiritual. Por eso Dante le llama padre a Virgilio, y Virgilio le llama hijo a Dante. Y, bueno, has llegado hasta aquí, pero, le dice, has de hacer otro viaje. Y un altro viaggio. ¿Dónde lo lleva? Lo lleva adentro, al centro de sí mismo, al mezzo de sí mismo, allí. Y allí, ¿a quién encontrará? A Dite, un monstruo, en principio, aparentemente, por lo menos, es un monstruo. Luego, claro, no explica cómo se transforma ese monstruo. Es un monstruo, pero ¿qué dice de sí mismo este ser deforme, gigante, desorbitado? Dice, me hicieron la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Antes que yo no hubo cosa creada, sino el eterno, y yo eternamente duro. Me hicieron la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Es decir, soy hijo de Dios. Y está en todos nosotros. Ese Dite está en todos nosotros. Allí está representado en su aspecto infernal, infierno, es decir, inferior, en la parte inferior de nosotros. Allí está Dite. Dite, que proviene del latín dis, que significa rico. Es la riqueza que tenemos en nosotros, una riqueza congelada. Por eso Dite está congelado de vientre para abajo. Aquí tenemos otra posibilidad de exégesis, de interpretación muy interesante. Dite es la riqueza que todos tenemos. Y todos los grandes maestros bajan al infierno, sufren las tentaciones, bajan al infierno para poder subir al paraíso. Ese subir es en sentido excelente, digamos. Lo más excelente está arriba y lo más inferior está abajo, pero no es exactamente siempre abajo y arriba, es una dimensión y otra, una dimensión y otra. En fin, el infierno, como dice Manuel Desbordes, es una cosa secreta, es el secreto del mundo, y el mundo es el ser humano. Todos, hombres, mujeres, evidentemente, todos tenemos un Dite, que se puede convertir que en realidad es la parte más bella de nosotros mismos. Pero en la iniciación, en esa experiencia que él tiene, de entrada se encuentra con algo imprevisto que es realmente, en fin, terrible, o por lo menos aparentemente terrible. Bien, no sé si es muy denso todo eso que explico, y porque, claro, mucha gente que no está aquí, que tal vez vea
perdón, es que me olvidé de sacar esto. Tal vez decía, mucha gente dice, bueno, aquí nos está explicando un rollo esotérico que no, bueno, uno más. Bueno, yo no me invento nada, normalmente procuro no inventarme absolutamente nada. Todo lo que digo está fundamentado en un texto y en la exégesis tradicional, que hoy día está olvidada o despreciada por el mundo académico y por la mayoría de las escuelas que se pretenden esotéricas, herméticas, alquímicas, cabalísticas, etcétera, etcétera. No todo, evidentemente, es así, pero domina eso. Y si no, pues buscad comentarios de la Divina Comedia en el sentido que yo lo estoy apuntando. No hay. De momento, yo no conozco. Está Rossetti, 1842. Y bien, René Guénon apuntó. Dice, hombre, esto va por aquí, pero podía haber escrito 200, 300 páginas sobre la Divina Comedia y no se lo hubiera acabado, evidentemente. Pero no sé por qué, pues no lo hizo. Bien, voy a abordar algunos elementos o conceptos o principios importantes de la Divina Comedia. Evidentemente, uno es la estrella, las estrellas. Cada una de las tres partes de la Divina Comedia acaba con la palabra estrella. La estrella, en la tradición, más o menos, el que está un poco versado en el simbolismo tradicional, sabe lo que es la estrella. Vamos a ver lo que dice Dante de esta estrella. Si tú sigues tu estrella, llegarás sin fallo al glorioso puerto. Le dice, creo que Virgilio a Dante, sí, porque es el infierno. Sí. Le dice, si sigues tu estrella, llegarás sin fallo al glorioso puerto. Claro, ¿dónde está esa estrella? En él. Nada es fuera. La estrella está en él mismo, en su nox corporis, como dicen los alquimistas, en la noche del cuerpo, la experiencia iniciática, en la noche del cuerpo aparece un punto de luz, que los cabalistas le llaman bodzina cardenuta, pero bueno, no viene al caso. Pero es porque todos hablan de lo mismo, la cábala, la alquimia, el hermetismo, todos hablan de lo mismo. Es, claro, un punto de luz en el cielo, pues le vamos a llamar estrella, porque le vamos a llamar estrella, porque es un punto de luz. Y llegarás a glorioso puerto, no al puerto profano, llegarás al puerto de la gloria, es decir, conseguirás el cuerpo nuevo, el cuerpo de gloria. Eso es lo que le dice. En definitiva, ese cuerpo de luz es ella, es Beatriz, y él está en ella, estará. Y los dos estarán unidos en su paraíso eterno, etcétera, etcétera, el paraíso. Así hay un amor ardiente también, pero que se sacia y permanece siendo deseo. Es decir, es saciado y deseo al mismo tiempo, porque en el mundo divino no hay dos, hay uno solo. Esto es un misterio, porque claro, aquí en este mundo, cuando hablamos de amor, solo conocemos el amor emocional, el amor intelectual y el amor carnal, pero el amor divino y el amor de Dios, todos hablan del amor de Dios, no es un sentimiento. Dios es un cuerpo, no es un sentimiento. En otro pasaje, de los muchos, en fin, Beatriz dice, habla encendida como fuego. Porque es un fuego creciente, multiplicativo como Dios. Porque Dios es fuego. Por tanto, Beatriz es fuego. Beatriz es la estrella y más cosas. En la vida nueva, Beatriz le dice, yo soy tu Dios. Más. Beatriz es también el agua viva del río Eunoe. Eu, bueno, noe, de nos, de conocer, saber, el buen saber, el buen conocer, el río Eunoe, que es lo contrario del
el río del olvido, que ahora no recuerdo cómo se llama. ¿El? El leteo, gracias Berta. Es lo contrario del leteo. El leto en griego es olvido, olvidar. Las palabras se explican a sí mismas. Los nombres, sobre todo. Los nombres, los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Lo contrario del olvido. Hemos bajado a este mundo y nos hemos olvidado. Hemos pasado el leteo. Y luego accedemos a la verdad. En griego, aletheia, no olvido. Aletheia, no olvido. Y este río, el Eunoe, le hace recobrar la memoria, digamos así, entre comillas, y es un agua misteriosa que es ella misma también, que también es su dama. Dice Dante de ella, dice, la hermosa mujer abrió los brazos, me abrazó la cabeza y me sumergió, así que fue necesario que yo tragase agua. Si yo tuviese, lector, más espacio para escribir, yo también contaría en lo posible la dulce bebida que nunca me habría saciado. Es decir, el bebedor es saciado y sigue teniendo sed al mismo tiempo. No desaparece la sed y es saciada al mismo tiempo, gracias al agua de la vida. Esta agua viva que es ella misma. Es decir, es fuego, es agua, es una estrella, en fin, es su Dios, es quien le guía, porque primero le guía Virgilio, después le guía Beatriz, con la que se unirá. Bien, hay otro, y bueno, yo iré acabando, porque no llevo reloj y además esto... Bien, el poeta, pues, finalmente, el destino es unirse eternamente a su dama, él y ella unidos. Ese es el objetivo de nuestra aventura en este mundo. Hemos venido para adquirir un cuerpo nuevo y conocer el verdadero amor y la verdadera armonía, paz, etcétera, etcétera. Para eso estamos aquí. Bien, otro, y ha dado, incluso hay un libro sobre esta serie numérica, el enigma fuerte y el 1, 510 y 5. Pues muy misterioso. Entonces se ha especulado mucho, pero vayamos al texto. ¿Qué dice el texto? Esto es tan... Bien, os lo leo. Pues yo veo con certeza, y por eso lo narro, que llega el tiempo de estrellas ya propincuas, seguras contra todo tropiezo y todo obstáculo, cuando un 515 mensajero de Dios matará a la ladrona y a ese gigante que con ella dilinque. Primera parte de este texto, de estos versos capitales. Un 515, el mensajero de Dios. ¿Quién es el mensajero de Dios? El Espíritu Santo en términos cristianos. Ese es el mensajero de Dios. Virgilio. Por tanto, por otra parte, hay que señalarlo, se dice, bueno, si ordenas diferente 515, sale dux, de 500, V, 5 y 10, la palabra dux, duque, porque en la Divina Comedia Virgilio es llamado duca, el duque, es decir, el que conduce, de ahí viene conducere, es conducir, y es nuestro español y catalán y tal, conducir, conducere, duco, ducere. El duque, de ahí viene el título de duque, el que dirige. Pero dux resulta que no existe en la Divina Comedia. Es
un juego intelectual para, yo creo que, en fin, para complicar lo innecesario, con todos los respetos, porque claro, hay mucha gente que ha dedicado muchas horas a esto, pero es que lo dice, es el mensajero de Dios. El mensajero de Dios, ¿qué hace? Pues matar al gigante y a la ladrona, otros la traducen por prostituta, que delinque con él. Es decir, hay algo en nosotros que debe ser purificado, y aquí le llamamos gigante y ladrona o prostituta. Son dos aspectos de una mancha, de una sociedad, en fin, física, algo carnal que cubre lo puro en nosotros. Y los que organizan todo este tinglado y siguen tapando la divinidad en nosotros, impidiendo que se deshiele, que germine, que florezca, son este gigante y la ladrona, es decir, el hombre exterior, el ser humano exterior que oprime al pobre interior, al hombre interior, aquí dite, podemos decir. Esto es absolutamente tradicional, o sea, hay muchas maneras de referirse a esto. La Biblia habla continuamente de este aspecto, Platón, todos. El mensaje reencontrado, que yo sigo y que es la tradición hermética rediviva y que me ha enseñado a leer muchísimas obras, entre ellas la Divina Comedia, habla continuamente de el estado real en que estamos. Claro, es el estado natural y necesario, porque tiene que ser así. Nuestra alma inmortal se ha de enterrar en un cuerpo carnal para tener un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz. Por tanto, el enviado de Dios, llámale aquí 510 y 5, 510 y 5. Enviado de Dios finalmente. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a iniciarnos, y estamos en el purgatorio, pero vuelve a hablar de la iniciación, igual que al principio, y lo va repitiendo. Y segunda parte de los versos que he citado. Y quizás mi narración oscura, como la de Temis y la de la Esfinge, te persuada poco, porque a su manera obtura el intelecto. Mas en breve los hechos serán las náyades que resolverán este enigma fuerte sin dañar las ovejas ni las cosechas. En breve los hechos, ¿qué serán los hechos? Las náyades que solverano questo enigma forte. Le náyade solverano questo enigma forte. Las náyades son seres del agua universal en la religión griega. Estos seres es una materia fluida, fluyente, ígnea, volátil, digamos, que está en el gran mar del mundo y que aquí es la imagen del Espíritu Santo. Y esa es la función que cumplen en la obra de Virgilio también, por ejemplo. Y en la tradición, en la mitología griega, que en realidad es la religión griega. Nosotros le llamamos mitología ya para de entrada desacreditarla. Mito, inventado, cosa inventada. En fin, entonces, estas náyades son la fuerza del cielo y esa fuerza es la única que puede abrir el enigma fuerte, y está en nosotros, está cerrado, es como una piedra que contiene un tesoro y la piedra es muy dura, entonces hace falta la fuerza del cielo para abrirla. Y ella por eso puede solverano questo enigma forte, disolverán este enigma fuerte que está en nosotros, evidentemente, lo disolverá, la fuerza del cielo disuelve, esa fortaleza la destruye. Es lo mismo que, ya lo apunto solo, la destrucción de Troya habla de eso. No lo parece, ¿verdad? Pues habla de lo mismo. Estas náyades disuelven para que se pueda manifestar la vida nueva en Dante,
es otra enseñanza. El enigma, claro. ¿Dónde está el enigma? La esfinge. ¿Qué preguntaba? ¿Cuál es? Es una enseñanza, claro. El animal que de pequeño va a 4 patas, de adulto a 2 y de viejo a 3, porque tiene bastón, 3. El ser humano. ¿Qué es el enigma? El ser humano interior, el verdadero ser humano. Nosotros somos humanos porque tenemos un verdadero ser humano en nosotros, una simiente divina, un dite por regenerar, un alma inmortal, podéis llamarle como quieras, como queráis. Pero, en definitiva, estamos hablando del enigma que todos contenemos. Y de eso habla la Divina Comedia. Y esto mismo luego lo vuelve a repetir de otra manera. Y pues la estrella va apareciendo continuamente a lo largo de la Divina Comedia, porque está hablando siempre de lo mismo. Sí se puede, evidentemente se puede decir, bueno, claro, hay un infierno, un purgatorio y un paraíso, sí, pero bueno, pues mira, imagínate un Atanor, así de estos clásicos de la alquimia, ¿no? Que hay un fuego, el fuego del infierno, una retorta, donde la materia se purifica y luego la sublimación y la exaltación total es el paraíso. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Purgar es purificar. Purgar viene del griego pur. Pur es fuego. El fuego purga. Es nuestro propio fuego, dicen, que rectificado, suavizado, cocerá, creará, purificará la vida nueva. En fin, pues de esto habla la Divina Comedia y esto es lo que hemos intentado poner de relieve en estos trabajos, en esta adenda que hemos añadido a la obra al final para no estorbar al lector y llenarlo de notas ahí que no es lo adecuado, yo creo. Y bien, el enigma no es cualquier cosa, es decir, tú puedes pensar que, bueno, esto es literatura y es una forma de decir, pero no, es que, y os leo un versículo del mensaje reencontrado que dice, el 22:50, es inútil correr dando vueltas y agitarnos a diestro y siniestro para evitar tener que resolver el enigma de la vida y de la muerte que se nos propone aquí abajo, ya que el enigma subsiste y devora finalmente a los que no han podido resolverlo. El enigma te devora si no logras resolver el enigma propio, el tuyo. ¿Tú quién eres? Ese es el enigma. Resolver, y emplea el término resolver, en francés el original, résoudre. Resolver es resolvo, disolver, porque esa dureza ha de ser disuelta en nosotros. Y por eso es absurdo, es inútil querer ignorar que dentro de ti hay alguien que te espera y que eres el tú verdadero, tu yo verdadero, lo que tú eres en realidad es este ser desconocido. Y ese es el enigma. Por eso la esfinge preguntaba, en realidad, ¿tú quién eres? Y el que no sabía quién era, pues condenado. Son enseñanzas que están por todas partes, están en la tradición de Oriente, de Occidente. En fin, a nuestro entender, y de muchos, es evidente que la Divina Comedia necesita ser comentada. Como dijo Cervantes del Quijote, esta obra, mi obra, tiene que ser comentada. Y es que el mismo Dante, en un pasaje, y lo leeré, es que ya te advierte, y además lo hemos y de paso coja el libro. Si lo veis,
aquí. Sí, es un momento. Dice en Infierno 9:61, oh vosotros que tenéis el intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños. Él mismo te advierte. Todo eso está vestido con una fantasía, con una riqueza de imágenes, con una belleza poética, pero en realidad son versos extraños, y aquel que tiene el intelecto sano, no el intelecto vulgar, que es la razón, la mente racional, sino el don del cielo, el nous en griego, el intelecto. O vosotros que tenéis el intelecto sano, vosotros comprenderéis, viene a decir, vosotros sí comprenderéis el sentido profundo de mi obra, porque hay que comprender con el corazón, digámoslo así, y no con el intelecto, aunque el intelecto es un buen caballo para cabalgar, pero, claro, de lo que se trata no es de engordar al caballo, sino de enriquecer el conocimiento, el saber. Y, en fin, eso es lo que quería resaltar de esta presentación. Se está agotando. Yo es que no he conseguido, la distribuidora no tiene más libros, y esperemos, haremos una reedición. Y bien, pues eso es, en definitiva, lo que quería decir en esta ocasión sobre este magnífico y sacro poema de Dante, la Divina Comedia. Gracias por escucharme y hasta otra.